Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité correspondiente al 29 de septiembre de 2017. Datos económicos de relevancia. Comenzamos por Japón, donde el nivel de inflación se incrementó del 0.5 al 0.7%, y también hubo unos datos de industria y de ventas minoristas, sobre todo el tema de la industria, muy apropiado para mantener esa expectativa positiva sobre la economía japonesa. Las ventas minoristas un poco más débiles, pero en términos generales el mercado ha venido asimilando de manera favorable estas publicaciones económicas japonesas, así como también el hecho de que la demanda por mano de obra está en máximos desde 1974, es decir, más de 40 años. Con relación a Europa, se publicaron cifras de ventas minoristas en Alemania. Aquí estamos presentando la variación anual, 2.8%, el mercado esperaba un 3.2%, pero lo que ha sido llamativo es que en Alemania, a pesar de que se ha considerado que es la economía más fuerte de la Unión Europea y que es el crecimiento del consumo interno el que lidera la dinámica económica alemana, en los 2 últimos meses se ha tenido contracción de las ventas minoristas, por lo que pues hay que esperar un poco más de información para mantener la misma conclusión de que es el factor interno el que ha dinamizado esta economía en los últimos trimestres. Por otro lado, se va a conocer algunos indicadores de inflación también en Europa. Tenemos el caso de Francia, con una versión preliminar de inflación del 1% frente a una expectativa inicial del 0.9%. En Alemania, algunos datos de mercado laboral, una tasa de reclamos de desempleo equivalente al 5.6%, y en el Reino Unido fue revisado el dato de crecimiento del segundo trimestre, lo moderaron del 1.7 al 1.5%, es el más bajo dato de crecimiento del Reino Unido desde el 2013, posiblemente ya me está presentando efectos o los efectos del Brexit. Vamos a ver qué continúa ocurriendo hacia futuro. Hablarán algunos miembros del Banco de Inglaterra durante la jornada de hoy, y en la zona euro ya se publicó de manera preliminar una medición de inflación, la cual pues está un poco por debajo de lo esperado en la inflación total, pero vamos a ver más adelante la inflación núcleo superó las expectativas. Con relación a América Latina, algunos indicadores interesantes en Chile: producción industrial muy fuerte, 5.1% frente a un esperado de 3%. Esto pues aparentemente mostrando algo de aceleración frente a lo que tuvimos el primer semestre del año. Recuerden que esta es como una de la segunda o la tercera cifra relativamente favorable para Chile. En Estados Unidos, importantes cifras de ingresos y gastos de personal, los cuales estuvieron alineados con lo que el mercado había anticipado: 0.2% de crecimiento en términos mensuales para el dato de ingresos y 0.1% para el de gastos. Sin embargo, el PCE, una medida de inflación preferida por la Reserva Federal, no subió como el mercado había anticipado del 1.4 al 1.5, sino se mantuvo inalterada en el 1.4%. También en los Estados Unidos, algunos indicadores del sector manufacturero, en este caso del sector de Chicago, donde se espera relativa estabilidad, y como es usual cada 15 días, los indicadores de confianza o sentimiento, como lo dicen de la Universidad de Michigan, en este caso es la versión ya final para el mes de septiembre, donde el mercado anticipa estabilidad de 95.3. En Colombia tenemos, sin duda, lo más relevante, no es a media mañana, sino hacia 1 de la tarde en adelante, la tasa de referencia, decisión del Banco Central, donde se espera estabilidad, primera estabilidad en 11 meses, en que la tasa se ha recortado desde el 7.75 al 5.25 actual, con algunos meses de recortes de 50 puntos básicos en este ciclo bajista. También en Colombia, durante la mañana, algunas cifras de exportaciones correspondientes al mes de agosto, estabilizando en cerca de 3 billones de dólares mensuales de exportaciones. Recuerden que en su mejor momento las exportaciones colombianas alcanzaron a ser de 5 billones en promedio por mes. Y en los Estados Unidos nuevamente tenemos declaraciones de algunos miembros de la Fed, en este caso Patrick Harker, quien pues no ha manifestado cuál es su posición frente a los futuros ajustes de tasas de interés. El día cerrará entonces a mediodía con publicaciones de plataformas de perforaciones en los Estados Unidos, algo de estabilidad durante la última semana, recuerden sus indicadores, y en China ya indicadores de PMI China alistándose para lo que será la próxima semana de pues una semana feriada en este país.
Eso es todo lo que tiene que ver con publicaciones esperadas de datos económicos. Ya hablamos entonces en lo que tuvo que ver con Japón, de las cifras que dan un poco de aliento adicional a la expectativa favorable sobre esta economía. Recuerden que esta semana el primer ministro Shinzo Abe cumplió con esa expectativa de, en cierta forma, cerrar el Parlamento, la Cámara Baja, para convocar nuevas elecciones que se realizarán el próximo 22 de octubre. En Europa, la primera ministra británica Theresa May, previo a su visita a Estonia, manifestó que esperaba una dinamización de las conversaciones del Brexit luego de que el Reino Unido en cierta medida aceptó algunos requerimientos de la Unión Europea, pero de todas maneras recuerden que hace un día y medio estábamos viendo declaraciones de uno de los miembros negociadores de la Unión Europea diciendo que este acercamiento del Reino Unido no era suficiente, aunque era positivo, obviamente. Con relación pues a este tema del Brexit, recuerden lo que mencionamos inicialmente de el menor nivel de crecimiento del Reino Unido identificado en el segundo trimestre de este año, menor nivel de crecimiento desde el año 2013. Con relación pues al tema de inflación de la zona euro, como manifestábamos, inflación total estuvo por debajo de lo esperado, 1.5 frente al 1.6%, pero la inflación básica superó expectativas, 1.3 frente al 1.2, y esto pues está en línea con las declaraciones del representante francés en el Banco Central Europeo, diciendo que la economía se vea consolidada y estaba recuperándose, tenía confianza en esta recuperación, lo que consideraba que era propicio empezar a moderar las compras de activos por parte de la entidad. Recuerden que para el mes de octubre se está esperando que en la reunión, más exactamente el 26, el Banco Central Europeo anuncie una nueva moderación en sus planes de compras mensuales de activos. Ya hablamos sobre lo que son las ventas minoristas en Alemania, un mes consecutivo con 0.4%. Estoy en los Estados Unidos, un día después de haber lanzado o de haber anunciado cuáles eran los lineamientos específicos de la reforma tributaria de la administración Trump, la administración ha tenido que salir a defender ante los ataques de los demócratas, diciendo que esta reforma tributaria beneficiaba a las familias de mayores recursos en los Estados Unidos. En una pregunta que se le hizo directamente al asesor económico número 1 de la Casa Blanca, quien también figura como posible sucesor de Janet Yellen en la Reserva Federal, estamos hablando de Gary Cohn, le preguntaron explícitamente si efectivamente todas las personas de la clase media se van a ver beneficiados de esta reforma tributaria. Él manifestó que no podía asegurar esto, que eventualmente algunas personas de la clase media podían verse afectados con esa reforma tributaria, así que esto también ha sido utilizado como una justificación más o un factor para atacar estos recortes tributarios propuestos por la administración de Donald Trump. Por otro lado, analistas independientes han cifrado que estos recortes tributarios le generarán en la próxima década un hueco fiscal a Estados Unidos adicional de unos 4 trillones de dólares, cuando la deuda actual de Estados Unidos ya está en 20 trillones de dólares. Esto pues es llamativo, pues los ataques provienen del Partido Demócrata, quien históricamente pues no se ha caracterizado por ser un defensor de la austeridad fiscal. Por otro lado, el vicepresidente de la Reserva Federal el día de ayer, quien tal vez hizo su última aparición oficial como miembro de la entidad, manifestó que estaba apoyando la reversión ya del programa de compras de activos que implementó la Reserva Federal, y esto recuerden que va a iniciar a partir de la próxima semana con no renovaciones de una fracción de los títulos que van venciendo, tanto del Tesoro como de títulos respaldados por hipotecas en poder de la Reserva Federal. Y habló también la presidenta de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, diciendo que para ella los ajustes graduales de tasas de interés era la política monetaria más adecuada hacia el futuro, teniendo en cuenta básicamente que esto aseguraba el crecimiento de largo plazo. En América Latina, 2 eventos relevantes. El primero de ellos en Brasil, una encuesta de Ibope acerca de la favorabilidad del gobierno de Michel Temer. Solamente el 3% de la población lo apoya, 77% tiene una visión negativa sobre la administración de Michel Temer. Está aún peor de lo que tuvo la imagen de Dilma Rousseff cuando tenía el 8% de favorabilidad. En México, como se había anticipado previamente, el Banco Central decidió por segundo mes consecutivo mantener la tasa de referencia inalterada en el 7%. La decisión fue apoyada de manera unánime por los miembros de la entidad. Con relación pues a
lo que serían los efectos negativos del terremoto de Oaxaca y el terremoto en Puebla y el DF, pues básicamente el Banco Central manifestó que tendría algo de afectación negativa en el corto plazo, pero que todavía no contaba con información suficiente para hacer la medición. Sin embargo, confiaba que la tendencia a mediano y largo plazo de la economía mexicana no se viera afectada por estos eventos. Por otro lado, el gobierno ya ha calculado preliminarmente los costos de reconstrucción en estas zonas afectadas en cerca de 2 billones de dólares. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Y esta mañana, por primera vez en la semana, los mercados emergentes, sobre todo los asiáticos, reaccionan de manera favorable a ese tono positivo que ha tenido las acciones estadounidenses después de que se propusiera la implementación de esa propuesta tributaria de Donald Trump. Ustedes pueden ver entonces el índice de mercados emergentes esta mañana estaba ganando cerca del 0.60%, alcanzando entonces su primer avance semanal en varios meses. También en Europa, pues los datos que, si bien es cierto, mencionaba Daniel anteriormente, en algunos aspectos son preocupantes. Por el otro lado, en lo que tiene que ver con desempleo, sí están ayudando a que los inversionistas de esta región del mundo continúen optimistas frente a la recuperación de la zona euro. Por eso estábamos viendo en Alemania las acciones del DAX subiendo cerca de 0.40% esta mañana, con ese tono positivo que han venido arrojando las acciones, o siguiendo la línea de ese tono positivo que han presentado las acciones durante esta semana. En Estados Unidos, pues el debate continúa en torno a ese plan tributario de Donald Trump. Bien interesante observar algunos datos previos que habían realizado algunos analistas. Este gráfico muestra, por ejemplo, los impactos en lo que tiene que ver con los ingresos de los bancos más grandes en Estados Unidos. Ustedes pueden ver ahí cifras cercanas a los 6.5 billones de dólares en total, donde Wells Fargo, Bank of America y JP Morgan tal vez serían los bancos mejor beneficiados en términos de ingresos si esta reforma fuera aprobada. También en línea con el análisis que presentó Daniel el día de ayer y con lo que acaba de mencionar frente al hueco fiscal de 4 trillones de dólares, pues sí, efectivamente, prácticamente el 80% de los economistas más importantes de Estados Unidos manifestaron en la tarde anterior que sí, efectivamente ese hueco fiscal se podría presentar de una manera contundente, y por esa razón ratificamos nuestra apuesta sobre los bonos del Tesoro americano que fue planteada el día de ayer. Los mercados en Asia, pues es cierto, la semana siguiente permanecerán cerrados por un largo festivo. China y Corea del Sur estarán de vacaciones. Por esa razón, pues hemos visto algunos inversionistas, sobre todo en el mercado de monedas, aprovechando para tomar algo de liquidaciones, lo que ha favorecido el mercado de estas monedas. Eso lo veremos más adelante. En Estados Unidos, pues ustedes lo pueden ver, el 27 de septiembre estábamos analizando esta nueva señal de reingreso sobre las acciones en Estados Unidos. Les recuerdo que, si bien es cierto, gran parte de las firmas más importantes del mundo continúan mencionando que existe un nivel de sobrecompra importante en las acciones en Estados Unidos, sobre todo, y en las acciones a nivel global por este gran rally que hemos tenido desde el pasado mes de noviembre, nuestro tono pues continúa siendo positivo. Y aquí es bien importante tener presente o monitorear mejor esta zona de 2.510 puntos para el índice Standard & Poor's, porque nuevamente algunos inversionistas la semana pasada habrían tomado y comprado opciones put sobre este índice, apostándole a una caída más fuerte, y entonces esta zona de 2.510 lo que podría hacer, si llegara a presentarse ruptura, es forzar a los índices accionarios a alcanzar nuevos máximos. En esa misma línea de ideas, pues las acciones de mercados emergentes, como lo estábamos viendo esta mañana, podrían entonces retornar al terreno positivo, lo que señalaría un reingreso nuevamente en las acciones de esta región del mundo.
En el mercado mundial de divisas, pues por primera vez en una semana estábamos viendo un dólar que retrocede contra prácticamente todas las divisas. En la parte inferior ustedes pueden ver las monedas de la zona de Asia. Prácticamente todas estas monedas estaban perdiendo terreno esta mañana contra el dólar, pero las monedas emergentes ya estábamos viendo también esta mañana como las monedas emergentes ganaban terreno contra el dólar, lideradas principalmente por monedas de la zona de Rusia, real brasileño, peso colombiano, ahí lo vemos ganando cerca de 0.40%. Prácticamente estos avances, como lo mencioné anteriormente, obedecen a esas liquidaciones que se están realizando en Asia de posiciones cortas, que están favoreciendo el día de hoy por el cierre de fin de mes y el cierre trimestral, que están favoreciendo el desempeño de las monedas emergentes el día de hoy de manera puntual. En el mercado mundial de petróleo, pues el crudo se mantenía muy estable el día de hoy sobre esta zona de los 51 y medio dólares el barril. Que hay que tener presente algo: el día de ayer finalizó en Singapur la conferencia anual de petroleros de Asia Pacífico, donde se destacan varios puntos importantes. El primero tiene que ver con el rango en la que los asistentes a este evento esperan que el petróleo se mantenga sobre el año 2018. Ese rango, según la encuesta, está entre 50 y 60 dólares el barril. Y el segundo punto tiene que ver con el tono en el que los asistentes estaban esperando o esperan que el mercado del crudo se comporte en el resto del año. Ese tono es más positivo, y lo más interesante frente a la reunión que hicieron en el año 2016, pero lo más interesante es que los asistentes piensan que en este momento existen fundamentos realmente ciertos y contundentes que podrían entonces mejorar el desempeño del crudo en los próximos meses. Ustedes pueden ver que estamos viendo esta mañana una alerta de potencial retroceso o agotamiento, mejor, de esa señal alcista que fue alertada ya desde el pasado 5 de septiembre, cuando el crudo se encontraba sobre los 47,40 dólares el barril. ¿Qué indica esto? Que efectivamente el día de hoy, y mientras que esa alerta permanezca, se deben colocar stops sobre los 50,73, de manera tal de que se puedan asegurar las utilidades de las posiciones largas que se habrían tomado previamente. Gracias, Agustín. Luego de que el día de ayer veamos una pérdida generalizada en los mercados de renta fija, hoy vemos algo de retroceso. Recuerden que ayer veíamos 5 o 6 puntos básicos de incremento, hoy estamos viendo una reversión de unos 2 o 3 puntos básicos en promedio. En los Estados Unidos, la tasa de negociación de los tesoros a 10 años está a niveles del 2.30%. Acá nos ha llamado la atención, sin duda, cómo viene evolucionando esta dinámica. Luego, como ayer lo presentó Agustín, desde el punto de vista técnico había importantes eventos que sugerían aparentemente incrementos adicionales futuros en las tasas de negociación de los tesoros. También, como lo manifestaba hoy Agustín, muy relacionado a lo que es las expectativas de mayor endeudamiento de los Estados Unidos en caso de que se apruebe esta reforma tributaria, que en este momento seguimos viendo un poco difícil que así lo sea. Por otro lado, tener en cuenta que según datos de una compañía asociada a Reuters, los fondos de tesoros, o las salidas más bien en fondos de tesoro, fueron cercanas a 151 millones de dólares durante los últimos días. Es la primera salida o liquidación registrada en las últimas 7 semanas, y esto probablemente también aquí muy atado a las declaraciones de los diferentes miembros de la FED y este tema de riesgo fiscal latente que podría generar la reforma propuesta por la administración Trump. Con relación a otros eventos interesantes, hay una reunión de países que van a estar analizando la situación de Venezuela. Eventualmente puede que surjan sanciones adicionales contra la administración de Maduro, pero por el momento no se observa que la caída de la administración sea inminente. Hay unas preguntas en medios de prensa sobre si el incumplimiento del gobierno venezolano podría disparar este escenario.
pero por el momento pues no se espera o no se observa algún tipo de referencia que pueda soportar la idea de caída de la administración de Maduro en estos momentos. Eso es todo por ahora. Con relación a el informe internacional, damos entrada al reporte Colombia, donde hay pocos anuncios para el día de hoy, pero eso sí muy relevante, sin duda, como mencionábamos, lo que sería la reunión del Banco Central, donde haría su primera pausa de los últimos 11 meses en los cuales la tasa de referencia del Banco Central bajó del 7,75 al 5,25%, es decir, estamos hablando de 250 puntos básicos de recorte, con lo que el mercado por lo menos parece estar entendiendo que por este año ha sido suficiente. De todas maneras, no se descarta, obviamente, que el codirector José Antonio Campo o el ministro de Hacienda soliciten un nuevo recorte de tasas de interés, pero se cree que la mayoría de miembros, unos 5 miembros aproximadamente, o 4 miembros del Banco de la República, como mínimo, podrían apoyar esta decisión de mantenerla por ahora en este nivel del 5,25, y esto muy de la mano de lo que serían los repuntes esperados en la inflación. Recuerden que para el mes de julio la inflación tocó el mínimo del 3,40 ya en el rango meta. En la lectura de agosto la inflación subió a niveles del 3,87, y para la lectura de septiembre, que será revelada la próxima semana, se espera que el dato suba a niveles del 4,11%, es decir, nuevamente por fuera del rango meta. Y otro evento relevante tiene que ver con la ratificación de la calificación local para lo que es la empresa de telecomunicaciones UNE, EPM, y su alianza también contigo en temas de telefonía. Esos títulos de la compañía tienen calificación AAA. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos, iniciando con las noticias corporativas. La primera de ellas en relación a Avianca y el proceso que se ha adelantado entre el sindicato y la aerolínea. El día de ayer, el Tribunal Superior de Bogotá admitió la demanda de Avianca, la cual fue modificada, como ya lo habíamos mencionado, el día miércoles, con la que se busca declarar ilegal la huelga de pilotos. Se realizó la notificación al presidente de ACDAC, por lo que el tribunal tiene 10 días para fijar la fecha de audiencia pública y a su vez determinar el laudo arbitral, sería el resultado entre las dos partes. De este laudo, Avianca espera además que se fijen condiciones no solamente que solucionen la huelga actual, sino además que se fijen las condiciones laborales de largo plazo con el sindicato, ya que en los últimos años no ha logrado firmar una convención colectiva. Se conoció ya otra noticia referente al sector, que el día de ayer, que el joint venture entre la aerolínea chilena LATAM y la estadounidense American Airlines se conocerá a principios del próximo año, por lo cual sería una noticia bastante relevante que impactaría un poco lo que sería el sector de aerolíneas. Y como vemos en la acción de Avianca, ya se registra una caída cercana al 10%, como ya lo hemos mencionado en la jornada anterior, lo cual se profundizará aún más, y como vemos ya está llegando a niveles que habíamos visto desde la caída de enero, cercano a los 2.800, y que podría entonces, si continúa este proceso entre el sindicato y la aerolínea, acrecentarse, incluso llegar a niveles de los 2.600 pesos. Y pasando con otra noticia corporativa ya referente a Ecopetrol. La compañía londinense Lloyds Register fue la empresa contratada por Ecopetrol para realizar los trabajos para la perforación del oleoducto Molusco 1, que sería el primer pozo petrolero costa afuera, ubicado en el Mar Caribe. Lloyds deberá administrar la operación, la excavación del túnel y algunos ya trabajos un poco más especializados, como lo mencionaba Ecopetrol, que se espera que duren cerca de 9 meses, el tiempo en el cual la firma pues aportará toda la experiencia técnica. Para la operación, la petrolera colombiana va a invertir cerca de 75 millones de dólares, que serán realizados con un 50% de los recursos en efectivo que tiene la compañía. Es la primera vez que Ecopetrol hace una perforación o una operación de estas características, por lo cual esa fue una de las razones por la cual escogió también a una empresa para que apoye lo que son las operaciones estratégicas iniciales para la perforación. Como vemos, la acción
Ya a las 8:30 de la mañana se ubica sobre los 1.405 pesos. Como vemos, continúa este ataque a la resistencia de los 1.400 pesos, por lo cual mantener monitoreado este nivel para poder confirmar entonces un posible avance y continuación del mismo. Como vemos, el oscilador en la parte inferior también se mantiene por encima de cero, lo cual serían unas primeras señales también de una posible tendencia positiva en el corto plazo. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap cerró el día de ayer sobre los 1.486 puntos, con un ligero retroceso, un movimiento a baja que se ha mantenido sobre este nivel durante la semana. Como vemos, se mantiene dentro de las bandas de referencia del indicador, por lo cual no esperaríamos que realice movimientos bastante fuertes la próxima semana y se mantenga dentro del rango de los 1.480 a los 1.500 puntos. Sin embargo, mantener, digamos que cautela frente al movimiento que se pueda presentar en las acciones internacionales durante la próxima semana, ya que podría entonces darse el ataque de los 1.500 puntos. Y pasando ahora con el análisis de la acción de Nutresa, el día de ayer cerró sobre los 26.800 pesos. Como vemos, el indicador marcó una segunda señal de posible agotamiento, por la cual tomamos la decisión de cambiar nuestra recomendación de compra a neutral, dado que ya se encuentra sobre este nivel de entrada cercano a los 26.800, cercano a los 27.000 pesos, con lo cual esta primera señal podría darnos un posible ataque al soporte de los 26.500 pesos, luego de haber registrado una valorización de más del 13% desde que la señal de tendencia positiva fue anunciada por el indicador. Y finalmente, la acción de Canacol el día de ayer tuvo un avance del 1,24%. Vemos cómo se mantiene justo sobre el nivel de entrada luego de haber registrado una caída de más del 8% desde agosto, con lo cual vemos que se ha mantenido relativamente estable. Hay unas dos primeras señales de posible agotamiento de esta ligera caída que podría entonces realizarse el ataque de la resistencia de los 10.000 pesos, pero recordamos que esta es una de las acciones con alta volatilidad, por lo cual pues se debe mantener de cerca monitoreado lo que sería esta resistencia y nivel sobre los 10.000 pesos. Siguiendo la línea del análisis presentado en la mañana anterior, el tipo de cambio efectivamente respetó y atacó y está atacando en este momento la zona de soporte sobre los 2.935 pesos. Ustedes pueden ver cómo en esta mañana el tipo de cambio abre sobre esta zona de los 2.927 pesos y, perdón, 2.937 pesos y está operando sobre los 2.933. Ahora entonces hay que esperar la consolidación de esta zona. Después de unas horas veremos si efectivamente esto ocurre. Si ocurre, entonces la zona nueva sería, y la tendencia nueva sería tendencia a la baja, con nivel de stop loss sobre los 2.947 pesos por dólar. Por ahora, pues simplemente tratar de evitar la toma de posiciones largas. En los títulos de tesorería del 2024, en el día de ayer, alcanzamos también la tasa objetivo que habíamos planteado ya sobre el 6.22 el pasado 25 de septiembre. Ustedes pueden ver cómo en la jornada de ayer se alcanzó a tocar esa zona del 6.35%. Hoy, en línea con la recuperación que estamos viendo en el mercado de bonos a nivel global, se está atacando esta zona también de riesgo sobre los 6.27, 6.28, 6.25, para que exista un cambio de tendencia que realmente sea consolidado. Pues efectivamente se deben presentar varias operaciones durante la jornada sobre este rango entre 6.25 y 6.28, lo que entonces también podría cambiar la tendencia a la baja en las tasas de interés. Por ahora simplemente limitar la toma de posiciones cortas y los que no hayan tomado utilidades en la jornada de ayer, pues simplemente aprovechar este inicio de jornada para tomarlas. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recuerdo todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Twitter y Facebook. Feliz fin de semana para todos.